escuchan? ¿Cómo están? Para mí es un verdadero honor estar con ustedes y tener el gusto de compartir esto que me apasiona. Ya verán por qué. Pienso, luego enfermo, ficción o realidad. Es interesante que hoy día, en cada momento, en cada instante, estamos escuchando quejas constantes de las personas de diferentes enfermedades. Si ustedes están en algún lugar comiendo, la mesa de junto, la mesa de lado, van a escuchar comentarios respecto a la salud, que si a alguien le duele algo, que si alguien está en el hospital, etcétera, etcétera. Parece que hoy día la enfermedad se ha vuelto a lo cotidiano. ¿Por qué es esto? Como siempre, ya saben, nuestros aparatos, de repente, sucede que también se traban. Sucede que también se enferman. Aquí la cosa más importante es cómo afectan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos van a dar vitalidad o nos van a enfermar. ¿Qué son los pensamientos? Finalmente son energía. Y esa energía tiene cualidades. Las emociones. ¿Cómo influyen las emociones? Si tus emociones son de amor, de alegría, influyen de la misma manera que si tienes emociones de enojo, de molestia, de enfado. ¿Qué papel juegan? Y la alimentación, si tienes una alimentación nutritiva, si tienes una alimentación agradable, si tienes una alimentación con nutrientes, o si esa alimentación no se está dando con nutrientes, si esa alimentación carece de lo mínimo necesario, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con lo que pensamos? ¿Qué pasa con lo que sentimos? El doctor Edward Bach decía que la enfermedad es la consecuencia entre el alma y el pensamiento, entre la esencia y el yo. ¿Qué quiere decir? Cuando hay enfermedad, hay confusión, hay conflicto, hay desgano. En la salud hay una misión, una vocación, una pasión. Cuando la mente está luchando entre lo que quiere manifestar el alma, la esencia, y entre lo que quiere manifestar el deber ser, lo que dicen los demás, este conflicto va a dar como resultado enfermedad. Pero si tú tienes claro qué quieres, si en ese saber qué quieres, que forma parte de tu misión, está en juego tu vocación, te estás dedicando a aquello que te gusta, aquello que te agrada, está ahí tu pasión, ahí va a estar tu pasión, y estando ahí tu pasión, deja de existir este conflicto, porque entonces vas a estar a la salud, con ese gusto, con esa alegría de existir. Todo en la vida tiene que ver con factores internos y externos. Los factores internos dependen de nosotros y los factores externos tienen que ver con todo lo que nos rodea, incluyendo la educación de nuestros padres, el ambiente donde crecimos, la escuela, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos. Esta conferencia incluso
forma parte de los factores externos. Y los factores internos son todo lo que tiene que ver con pensamientos, con las emociones. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿dónde tenemos el control? El control está en los pensamientos, en todo lo que tiene que ver con los factores externos o todo lo que tiene que ver con los factores internos, con esos pensamientos, con esas emociones. ¿Quién los controla? ¿Tú tienes el poder de controlar tus pensamientos y emociones? La respuesta inmediata tendría que ser sí. Y entonces, ¿sabes qué es lo que estás pensando? ¿Sabes qué es lo que estás sintiendo? ¿Sabes si esos pensamientos están contribuyendo a tu salud o a tu enfermedad? Y bueno, si quisiéramos ir un poquito más allá y vemos los factores externos, ¿tú estás contribuyendo a la salud o a la enfermedad de los demás? Tenemos este cuadrante. En este cuadrante, de una manera extraordinaria, tenemos pensamientos positivos y pensamientos. Tenemos una nutrición mala y una nutrición buena. Y entonces resulta, de la parte, viendo la pantalla de frente, del lado izquierdo superior, tenemos pensamientos positivos y una alimentación mala o inadecuada. ¿Qué como resultado? Digamos que ya estamos en un 50-50. Digamos que va a haber una salud más o menos. Es de las personas que de repente se enferman, de repente no, pero se la van librando. En el cuadrante inferior, donde tenemos pensamientos negativos y una mala alimentación, pues es muy seguro que ahí hay un grupo de personas que se están enfermando constantemente. En el cuadrante superior de la mano del lado derecho, tenemos la posibilidad de pensamientos positivos y alimentación buena. Quiere decir que son de las personas que casi nunca se enferman, o bien, cuando se enferman, se recuperan muy rápido. En el cuadrante inferior derecho, tenemos a las personas que tienen pensamientos negativos y tienen una buena alimentación. Digamos que también están entre 50-50. ¿Pero qué va a echar a andar todo esto? Las emociones. Y entonces aquí regresamos a nuestro sistema del amor y del miedo. Cuando tenemos este sistema del amor, donde está contribuyendo con nuestros pensamientos positivas y una alimentación adecuada, nutritiva, resulta que nos vamos a encontrar en personas muy, muy sanas. En el cuadrante donde tenemos unos pensamientos negativos, una alimentación también desfavorable o mala, donde no hay nutrición, está el miedo, digamos que ahí es el grupo de personas que más se enferman. Aquí en este cuadrante voy a aprovechar la oportunidad para comentarles, por ejemplo, nuestro país desafortunadamente se encuentra entre los primeros lugares de lo que es la diabetes. Energéticamente, emocionalmente, psicológicamente hablando, la diabetes es la persona que tiene diabetes está presentando como una carencia del amor paterno. Consciente o inconscientemente, esta persona siente que el amor paterno no es suficiente o no lo ha recibido o por alguna razón no lo siente. Entonces tiene que ver con el amor paterno. Entonces quiere decir que aquí se conjuntan los dos factores. Hay un grupo de pensamientos negativos, porque esa persona tiene miedo, porque no se siente lo suficientemente amada. En este caso, estamos hablando del amor del padre. Por supuesto, muchas razones más por las cuales las personas tienen diabetes. Estamos hablando de un grupo en el donde estos pensamientos están jugando. Hay cosas que tenemos que entender. Hay cosas que van a ir a nivel consciente, a nivel inconsciente. Hay cosas que sentimos
que pensamos, que tienen que ver con todos los factores externos, que ya los hicimos propios, que son todas las creencias, todas aquellas situaciones que ya están formando parte nuestra y que forma parte nuestra a niveles tan inconscientes que ni siquiera sabemos que están ahí. ¿Cómo sabemos cómo son esas cosas que son a niveles tan profundos y tan inconscientes? Por los resultados, por lo que va pasando en nuestra vida al día a día. ¿Qué va a traer como consecuencia de este juego entre el amor y el miedo? Como consecuencia tenemos que en el miedo va a haber desarmonía, va a haber tristeza, va a haber inseguridad, va a haber duda, va a haber baja energía, va a haber incertidumbre, va a haber desgano, va a haber pobreza. Y no solamente hablo de la pobreza a nivel físico, hablo de la pobreza en ilusiones, hablo de la pobreza en sueños, hablo de la pobreza en la capacidad que una persona tiene de soñar, de proyectarse. ¿Qué pasa cuando estás en el sistema del amor? Vas a tener armonía, alegría, seguridad, confianza, alta energía, certeza, pasión, riqueza. Y no hablamos solamente de la riqueza material. También estamos hablando aquí de la riqueza en proyectos, de la riqueza en la certeza de que las cosas pueden ser mejor. Esto es un proceso bioquímico. Ahorita lo vamos a ver. Hay una parte que tiene que ver con la herencia, no es destino. ¿Qué es esto? Cuando estudié en la Universidad de Chapingo, herbolaria, algunos asuntos que tienen que ver con acupuntura, algunos asuntos que tienen que ver con homeopatía, ahí aprendí que los maestros nos decían constantemente que herencia no es destino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si una persona tiene ciertos factores de herencia para ciertos padecimientos, para ciertas enfermedades, si esa persona cuida sus pensamientos, si esa persona cuida sus sentimientos, si esa persona cuida su alimentación, por supuesto que va a cambiar su destino. Entonces aquí la idea, la parte fundamental realmente para mí es poderles transmitir que lo normal, lo natural, es que las personas estemos sanas. Es antinatural la enfermedad de cualquier tipo. Lo natural es la salud. Y es por eso por lo que debemos trabajar para construir una salud a nivel físico, emocional, mental, porque la salud es el regalo que tenemos simplemente por haber nacido. Y nuestro trabajo consiste en mantenerla, en recuperarla y en manifestarla. De ahí la importancia de herencia, no es destino. Tenemos un asunto que tenemos que desintoxicarnos. Tenemos que desintoxicar nuestros pensamientos desagradables, nuestras emociones desagradables, y al mismo tiempo nosotros entendemos muy bien cuando hablamos de desintoxicación, porque una de las cosas que nosotros manejamos es la limpieza del colon. Y esta limpieza tiene que ver con desintoxicar nuestro cuerpo, así como lo hacemos el físico. Cuando estamos limpiando nuestro cuerpo a nivel físico, eso también va a afectar lo que estamos sintiendo y va a afectar lo que estamos pensando, porque ahora ya nosotros sabemos que también hay neuronas en nuestro estómago, en nuestro intestino delgado, en nuestro intestino grueso. Ya sabemos que ahora se habla que ese es el primer cerebro. Ya no, resulta que ahora el primer cerebro que tenemos en la cabeza, ahora el primer cerebro es el que tenemos en el estómago. Esto es grandioso. Si podemos comparar este proceso de limpieza, de desintoxicación, y ahora cobra una mayor profundidad, ahora esto cobra una mayor visión, ahora esto cobra una mayor proyección, cuando podemos entender que cuando estamos desintoxicándonos a nivel físico, también de alguna manera le estamos diciendo a nuestros pensamientos y a nuestras emociones que también hay que limpiar, que depurarlas. Y bueno, sabemos perfectamente que tenemos a Platón, y la frase que la hemos escuchado infinidad de veces: mente sana en cuerpo sano.
tan solo si lográramos hacer esto, mente sana en cuerpo sano, seguramente que sanaríamos así, inmediatamente sanaríamos. ¿Por qué? Porque podemos empezar a asumir que es nuestra responsabilidad mantenernos sanos, no es la responsabilidad de nuestro médico, no es la responsabilidad de nuestros papás, de nuestro esposo, de nuestros hermanos, de la sociedad, del gobierno, no. La responsabilidad de mantenernos sanos es nuestra y ahí radica el poder. Bueno, la fórmula herbal que nosotros manejamos nos va a empezar con esa limpieza. Aquí la cosa importante es que estamos haciendo a la hora que le hablamos a las personas de limpiar su cuerpo por esos 3 meses y después de 10 meses, pues les estamos transmitiendo a las personas. Al mismo tiempo les comentamos, mira, al hacer esta limpieza, también de alguna manera se limpian todos esos pensamientos, de alguna manera también se limpian todas esas emociones. Y si le metemos la conciencia, pues muchísimo más. Clave tiene que ver con la conciencia, así como la fibra está sacando todas esas toxinas y al mismo tiempo la parte herbal está nutriendo. Cuando tenemos la conciencia de que empezamos a observar ¿qué estoy pensando ahora? ¿Por qué estoy duro y duro con este pensamiento destructivo, con esta idea desagradable? Y le metemos la conciencia y limpiamos ese pensamiento y lo nutrimos con un pensamiento de amor, de seguridad, de confianza, entonces podemos empezar a construir una manera diferente de ver la vida, de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás. También hablamos de lo que tiene que ver con desinflamar. Y la parte que tiene que ver con desinflamar tiene que ver básicamente con desinflamar la mente y desinflamar el cuerpo. ¿De qué vamos a desinflamar la mente? Cuando hablamos de mente, hablamos de esta parte tanto de pensamiento como de emociones. Y así como el cuerpo, ante cualquier situación como un mecanismo de defensa, se inflama, digamos que de alguna manera nuestros pensamientos y nuestras emociones también inflaman. Por ejemplo, cuando tenemos la parte de lo que es, tenemos una molestia, esa molestia, si lo viéramos, si lo pudiéramos observar, empieza a inflamar. Después de esa molestia pasa un enojo, de ese enojo repetitivo, de ese enojo constante por una situación, pasa a un odio. Ese odio se empieza a inflamar, a generar más y más fuerza, y esa energía de odio se va a instalar en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo se va a instalar ese odio? En la parte más sensible. Eso va a depender de cada cuerpo. En la parte más sensible se va a instalar. ¿Y qué va a dar como consecuencia esa inflamación que empezó con ese pequeño enojo, con ese pequeño enfado? Va a dar como resultado un cáncer. ¿Qué sucede? A veces esta palabra cáncer nos puede asustar o de repente esta palabra cáncer nos puede simplemente impactar, pero la verdad es que el cáncer es un gran odio hacia algo o hacia alguien o incluso hacia nosotros mismos. Si nosotros lográramos entender la importancia de esto, empezaríamos a perdonar. Digamos que del Detoxify a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, es el perdón. Es fácil. Tendríamos que perdonar todas esas ofensas que nos hemos hecho a nosotros mismos, que hemos hecho a los demás, o que los demás nos han hecho a nosotros. De esa manera empezaríamos a tener una salud mental, emocional, de verdad. Con ese pequeño cambio nos empezaríamos a dar cuenta que la vida tiene muchas cosas más hermosas que disfrutar. A veces nos hemos quedado con ese desagrado de algo que de repente aparece un arco iris y de repente no lo contemplamos, pero de repente aparece un arco iris y hay quien nos manda un video, hay quien nos manda una fotografía y nos está compartiendo de ese momento, porque se tiene esa capacidad de asombrarse, porque se tiene esa capacidad de maravillarse.
Pero para que nos podamos maravillar y asombrar, tenemos que ir con las cuentas al día. ¿Qué quiere decir ir con las cuentas al día? Las cosas que nos molestan, tenemos que hablarlas con nosotros y con los demás de una manera respetuosa, de una manera amorosa. Y de esa manera, esa energía, porque la energía, nosotros sabemos el principio de lo que es la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y entonces tenemos la opción de transformar esa energía en odio. ¿Te gusta? Ya sabes la consecuencia del odio. O la quieres transformar en amor. Si la transformas en amor, tiene que ver con la salud. Si la transformas en amor, tiene que ver con la posibilidad de darte a ti mismo, a ti misma y a los demás cosas extraordinarias. Esta parte de la bioquímica cerebral es muy interesante, porque estas sustancias que seguramente las has escuchado, dopamina, oxitocina, las endorfinas o la sustancia de la felicidad, la serotonina, los cortisoides, en realidad esas sustancias no son buenas ni malas. Fíjate qué cosa, ¿eh? No son buenas ni malas. Pero si observas la gráfica, por un lado dice malas, y por otro lado dice buenas, y por otro lado dice estrés, y por otro lado dice eustrés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en base a la combinación que se hagan, más, menos, si se combina 1, 2, 3, esto se va a convertir en algo que puede ser malo, una bioquímica mala, que va a generar ese estrés que va a lastimar nuestro cuerpo, o bien es esa eustrés que tiene que ver con algo bueno, que va a ayudar a que nuestro cuerpo se mantenga sano. Nuestro cuerpo requiere de ese eustrés. El eustrés es una liga, imagínate una liga que jalamos, tiene una tensión suficiente para dar movimiento. ¿Tú has observado a una persona que toca el violín, que toca la guitarra, las cuerdas, las estira, le da vuelta sutilmente, solo lo necesario para que no se rompa? Y a la hora de que va a sonar salen notas extraordinarias. Ese sería el eustrés, es lo bueno. Nuestro cuerpo requiere de esa liga que se estira para el movimiento, requiere de esa energía para levantarnos cada día, para accionar cada día. Y el estrés es justamente estiras de más y se rompe. Y entonces todo explota. Y entonces ahí viene esta parte en la que esa dopamina, que en condiciones adecuadas tendrían que ver con el enamoramiento, con el amor, en otras condiciones, en exceso o en pequeñas cantidades, tendría que ver con la tristeza, tendría que ver con la depresión, y así sucesivamente cada una de ellas. Pero esa bioquímica, ¿de qué depende? Esa bioquímica depende de ti. Esa bioquímica va a depender de mí, de cómo estoy procediendo ante la vida. Y aquí la parte importante es que asumamos nuestra participación como responsables de la salud. Nosotros, cuando le estamos platicando a las personas de los productos que estamos manejando, del Detoxify, de la cúrcuma, cuando les estamos hablando de ello, les estamos mostrando una posibilidad de entrar en ese proceso de sanación a nivel físico, emocional, mental. Y ahora con esta conciencia estamos con la certeza de que estamos transmitiendo un estilo de vida, estamos transmitiendo, estamos poniendo en el estatus de que la salud es la responsabilidad de cada uno de nosotros y que lo normal, lo natural es estar sanos. Una de las cosas extraordinarias que siempre me maravillan es la plasticidad del cerebro, es infinita. Resulta que hace unos 20 años se hablaba de que las neuronas las neuronas cerebrales ya no se reproducían, que si se perdían neuronas ya, tan tan.
esa persona perdía habilidades o capacidades. Pero resulta que se descubrió que incluso puedes incrementar tu inteligencia. ¿Cómo se incrementa la inteligencia? Con la cantidad de sinapsis que se hacen a nivel neuronal. ¿Y cómo propiciamos que se den estas sinapsis? A través de la lectura, a través del deporte, caminando en el aire libre, aprendiendo a respirar, consumiendo nuestra extraordinario y maravilloso cúrcuma, nuestro extraordinario y maravilloso nanofy. Y aquí tenemos esta cosa maravillosa que nosotros estamos recomendando constantemente, nuestro nanofy, nuestra cúrcuma con nanotecnología, que va a regenerar a nivel celular, que es un neuroprotector, que va a mejorar todas las habilidades cognitivas. Todas estas habilidades de análisis, memoria, síntesis, las va a mejorar de una manera extraordinaria. Lo que yo he observado constantemente en las personas es que estamos hablando de salud. Todas las personas queremos salud. Si hay alguien que no quiera salud, hasta el día de hoy no lo he conocido. Sí, hablamos de personas que pueden tener algún tipo de alteración a nivel psicológica, pero esas personas son la excepción. El normal de las personas queremos salud. ¿Qué más queremos? Queremos dinero. ¿Qué más queremos? En algunas ocasiones se puede tener muchísima salud, pero no se tiene el dinero para disfrutar cosas, o se puede tener muchísimo tiempo y no se tiene la salud o el dinero para... Pero para tener este triángulo perfecto nos hace falta el amor a nosotros, el amor a los demás. Si logramos que todos estos elementos estén jugando al mismo tiempo, estamos destinados a tener una salud extraordinaria. Estamos destinados a disfrutar esa salud con el dinero, estamos destinados a viajar, tener tiempo para vivir. Y el amor, compartirlo con las personas que amamos, compartirlo con las personas que queremos. Como hemos hecho un recorrido. Voy a regresar al cuadrante porque quiero enfatizar varias cosas más en este cuadrante. Aquí en este cuadrante nos vamos a dar cuenta de cómo es que constantemente nosotros estamos afectando en nuestra salud o no. ¿Estamos afectando en la salud de los demás o no? Aquí tenemos este cuadrante en el que tenemos los pensamientos, tenemos la nutrición y tenemos las emociones. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo es tener pensamientos positivos. ¿Qué son pensamientos positivos? Porque a veces constantemente quedan las cosas muy abiertas. ¿Qué es un pensamiento positivo? Es todo aquello que construye, es todo aquello que crea armonía. ¿Qué es un pensamiento negativo? Es aquello que destruye, es aquello que genera desarmonía. ¿Qué es una emoción negativa? El odio, la envidia, los celos, los enojos constantes. Entonces me puedes decir, entonces no me tengo que enojar. Sería genial que de verdad tuviéramos tal habilidad que no nos enojáramos. Hay un término que me gusta utilizar. Se llama gestionar las emociones. ¿Qué quiere decir gestionar las emociones? Bueno, tenemos un enojo.
Lo primero que tenemos que entender es por qué estoy enojada, por qué estoy enojado. Tú me vas a decir, ay, pero eso es como de kinder. Sí, ¿y cuántas veces estás enojada, estás enojado y no sabes por qué? Gestionar las emociones literalmente es esto. Primero, descubrimos la emoción que tenemos. Tengo enojo, tengo celos, tengo rabia, tengo ira, me siento inconforme. ¿Qué emoción tengo? Primero le damos nombre a esa emoción. Después que le damos nombre, vemos de dónde viene, qué está generando ese enojo. Ah, bueno, estoy enojada porque no encuentro un lugar de estacionamiento. Ah, maravilloso. ¿Cómo soluciono eso? Encontrando un lugar de estacionamiento. Ah, pero es que yo lo quiero aquí. Sí, pero no está ahí. ¿Cuál es la... ¿Qué te dice la realidad? La realidad te dice que si no está en ese lugar, en ese espacio, búscalo más allá. Abrir nuestro parámetro de acción. Entonces, gestionar una emoción o un pensamiento es reconocer, ponerle nombre a la emoción o al pensamiento. Enseguida es encontrar la solución, la alternativa, después es ejecutarla y después es llevarlo a cabo. De esta manera estamos gestionando esa emoción o ese pensamiento. ¿Para qué te sirve esto? Estamos hablando de algo muy fácil de hacer en lo cotidiano, día a día. Te va a servir para dejar de enfermarte. Así es, eso sirve para dejar de enfermarte. Pudiéramos hablar de muchísimos padecimientos, un resfriado. ¿Por qué de repente las personas tenemos resfriado? Normalmente cuando tenemos un resfriado, el cuerpo te está diciendo, haz una pausa, me estás metiendo a muchas actividades, no me estás dejando descansar. ¿Qué tendría que ver un dolor de cabeza? El dolor de cabeza te está diciendo, hay algo que no entiendo, que no puedo manejar. Hay algo que no logro solucionar y se presenta ese dolor de cabeza. Obviamente, por ejemplo, fíjate, esto está súper interesante. ¿Qué pasa con una migraña? Primero, también el cuerpo nos dice que hay tal nivel de toxinas en el intestino grueso que hay que limpiar el intestino grueso. Está generando tal nivel de toxicidad que ese dolor de cabeza ya se hizo enorme y está una famosa migraña. Claro, los doctores, los especialistas, también nos van a dar sus razones y esas razones también juegan, también son importantes. Y lo importante es resolver cada cosa en cada sector. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a ponernos en esta postura de salud? La salud tiene que ser una elección, una decisión. Si tú eliges estar sana, si tú eliges estar sano, quiere decir que vas a hacer lo conducente para tener esa salud. Hay una parte que tiene que ver con los factores externos y los factores internos, que te voy a enfatizar un poco más. ¿Por qué? Mira, hay factores internos que están a niveles totalmente inconscientes. Estos factores internos se formaron desde que nacemos. Incluso si quisiera ser un poquito, digamos, abrir más este panorama, hoy día sabemos desde que el momento en el que el bebé es concebido, ya en todo este proceso, desde que la mami está embarazada, está pasando por todos estos procesos, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre de embarazo, ya hablamos que se están generando una serie de pensamientos y emociones que ya se están quedando grabados. Y bueno, en el momento de nacimiento también, cuando ese bebecito que tiene esa madre que está arrullando
y que de repente está platicando ahí la mamá con diferentes personas, que si la comadre, que si el esposo, que si los demás hijos, toda esa información se está quedando grabada. Toda esa información va a jugar de manera inconsciente y muchas ocasiones puede suceder que no sabemos exactamente qué hay ahí. ¿Cómo lo podemos saber? Con lo que estamos viviendo al día a día, con lo que nos está ocurriendo al día a día. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo son esos factores, que está grabado en nuestro inconsciente. A veces ahí vamos a requerir la ayuda de un especialista, vamos a requerir ir a buscar ayuda para entender por qué se repiten tal o cual conducta y no pasa por la voluntad. Cuando algo pasa por la voluntad lo podemos manejar muchísimo más fácil. Los factores externos, de alguna manera, tenemos más control. ¿Qué pasa si constantemente estamos escuchando? Tenemos que estar informados, definitivamente, en esta modernidad en la que estamos. Por supuesto que tenemos que estar informados, pero si solamente estamos escuchando las noticias y estamos escuchando puras cosas desagradables, eso te va a generar miedo y te va a generar ansiedad. Y ahí nosotros tenemos el control. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿De qué estamos hablando? Esos factores externos, ¿qué estás leyendo? ¿En qué pasas en tu tiempo libre? ¿Haces un poco de ejercicio? ¿Caminas? Dicen que una de las cosas más extraordinarias es pasar tiempo con las personas que nos agradan, porque cuando pasamos tiempo con las personas que nos agradan, nos sentimos amados, nos sentimos escuchados, nos sentimos motivados, nos sentimos inspirados. Esa también es una manera de sanar. Busca estar con las personas que te tratan bien. Busca estar con las personas que te hacen sentir valioso, valiosa. Esos son factores externos que tanto tú como yo los podemos manejar, los podemos controlar. Si te das cuenta, este tema de la salud es multidisciplinario, este tema de la salud es multifactorial, pero la idea, lo que estoy pretendiendo transmitirte el día de hoy, es que tú controlas el 80% de ello. El otro 20% es muy poquito y ese 20% tú lo puedes neutralizar. También te recomiendo que te liberes de personas tóxicas. Hay personas que son tóxicas, a veces hay personas que te las topas y te cuentan siempre puras cosas desagradables. O sea, tú de repente dices, Dios, pero ¿de dónde se inventan? ¿De dónde sacan todo eso? Esas personas tóxicas, a veces hay que evitarlas, porque esas personas tóxicas resulta que llegan, te ola de cosas y resulta que se van muy tranquilos y descansados y entonces tú te quedas angustiada, angustiado, preocupado por todas esas situaciones que te comentaron. A veces, no sé, has escuchado un término que se dice por ahí, vampiros energéticos. Bueno, ¿qué es esto? Mira, los vampiros energéticos es justamente eso. Hablamos de la energía. La energía no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Entonces, a veces los vampiros energéticos son esas personas que justamente van y cuentan ideas, están ahí contando ideas desagradables, que si les pasó, que si esto, y de repente las escuchas y te cuentan casi lo mismo. Bueno, estas personas se alimentan de energía. Entonces, estas personas te dejan su energía desagradable y se llevan tu energía linda. Entonces, observa con qué personas te estás reuniendo. Bueno, por favor, tú no seas un vampiro energético, por favor, tú no seas una persona tóxica. Y si de repente te cachas que sí te has convertido en eso, puedes cambiar. Bien puedes contar cosas bellas.
bien puedes platicar de cosas agradables. Se dicen que una de las maneras más fácil, mira, poco a poco vamos a ir desarrollando más temas. Hoy es como dar una visión general, porque mira, también hay una cosa que es bien bonita. Ya ves que los seres humanos nos encanta medir todo. Entonces, de repente se mide la frecuencia del amor. Y la frecuencia del amor, digamos que es una vibración de 100. La frecuencia del odio es una vibración de 0. La frecuencia del miedo es una frecuencia de menos, 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 menos. Entonces la idea es cómo quieres vibrar. Así es, cómo quieres vibrar. Seguramente escuchaste a una persona muy brillante, un japonés. Este japonés hizo estudios muy bonitos. Ponía unas gotas de agua y entonces las hacía vibrar de acuerdo a los pensamientos. Le ponía a esa botella de agua, le ponía amor y entonces observaba con unos microscopios súper potentes cómo vibraba esa molécula del agua poniéndole la palabra amor y se daba cuenta que hacía unas formas hermosísimos. Él era Masuro Emoto, este japonés brillante, y a veces le ponía a esa agua porque quería observar qué pasaba, y le ponía a esa agua odio, enojo, enfado, y se daba cuenta que las moléculas del agua hacían unas figuras espantosísimas. Imagínate en tu cuerpo, imagínate, eso es parte de lo que estamos hablando de los pensamientos y de las emociones. Imagínate cómo se ponen las células e imagínate cuando entra la cúrcuma, nuestra nanocúrcuma entra con esa frecuencia que llega a reparar esos desórdenes. Si te das cuenta, es un juego vibracional. Entonces, entra el nanofy, entra la cúrcuma a nuestro cuerpo y en el momento en el que entra, va a reparar esa membrana, esa frecuencia vibracional. Entonces, es como cuando en el agua le estamos poniendo el título de amor y entonces esa molécula del agua se pone bien bonita, con una figura hermosa. Así entra la cúrcuma a nuestro cuerpo y repara esa frecuencia vibracional en la que está vibrando la cúrcuma, es alta, y entonces llega a reparar esa célula, esa membrana. Fíjate qué cosa tan bonita. Y es una elección. Esto que a mí me apasiona, esto que a mí me encanta, que tiene que ver con la salud mental y emocional, en realidad me doy cuenta que es muy, muy fácil mantenernos en armonía. Y me doy cuenta que es tan fácil como mantenernos en desarmonía. ¿De qué depende? De tu elección. ¿De qué depende? De que tú te des cuenta. ¿Estás de acuerdo que tenemos vida? Y mientras tenemos vida, tenemos dos posibilidades: estar en armonía o en desarmonía, estar en miedo o estar en amor. Y justamente hablando de este factor tan importante como es el amor, para mí este sería mi triángulo perfecto, lo que tiene que ver con la salud, el dinero, el tiempo y el amor. ¿Qué más te faltaría aquí? Ah, sí, ya sé, claro, con quién compartirlo, por supuesto. Si tienes salud, tienes dinero, tienes tiempo, tienes amor, pues hay que compartirlo con alguien. Por supuesto, primero que todo contigo misma, contigo mismo, y enseguida con la persona que amas. Y aquí quiero aprovechar para dar las gracias a Shane Bragney y a Laura Bragney por este gran amor que han puesto en este proyecto, por este gran amor que han puesto en este México lindo y querido, porque imagínate, dos personas extranjeras que llegan a México y que adoptan a este país como su país.
adoptan a esta nación como su nación. Imagínate de qué nivel de amor estamos hablando. Muchas gracias a ellos, en verdad, muchísimas gracias. También quiero aprovechar para darle las gracias a mi esposo, a Luis Castillo. Él me ayudó a hacer la presentación y con mucha dedicación y mucha paciencia, mucha paciencia, porque yo de repente le decía que esto y me decía que esto, me tuvo mucha paciencia. Muchas gracias, mi amor, muchísimas gracias. Y bueno, en este momento también estoy para agradecerle a todos ustedes su tiempo, que se hayan tomado el tiempo de hacer una pausa y de escucharme. Mira, ¿por qué estoy haciendo esto de agradecer? Mira, lo estoy haciendo con una intención. La gratitud es una frecuencia muy alta, ¿sabes? Hay estudios que nos reportan que si todos los días agradeciéramos todo lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos degustando, de verdad seríamos personas muy, muy sanas, porque la frecuencia de la gratitud es muy parecida a la frecuencia del amor. Entonces lo estoy haciendo con esta doble intención. Lo estoy haciendo con la intención de hacer que todas mis células vibren bien alta y que todas las células de ustedes también vibren bien alto. Pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero gusto, un verdadero honor. Todas las dudas, comentarios que tengan, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Adrianita, gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Vida Fai por esta paciencia que nos tienen, por estar siempre dispuestos a apoyarnos. Muchísimas gracias y dulces sueños.